Cómo trataban a las personas con síndrome de Down en la Edad de Piedra. Y si el hallazgo más fuerte de la arqueología no fuera una ciudad enterrada, ni un tesoro, ni una herramienta perfecta de piedra, sino algo mucho más incómodo para nuestras ideas sobre la vida prehistórica? ¿Y si lo verdaderamente revolucionario fuera la prueba de que la compasión humana es más antigua que los templos, más antigua que la agricultura, más antigua incluso que la palabra civilización? Durante años nos vendieron una imagen simple de la Edad de Piedra: sobrevivir o morir, solo los más aptos. Como si el Paleolítico hubiera sido una competencia fría, sin lugar para la fragilidad. Pero hay un problema con esa historia: no encaja con lo que empieza a aparecer cuando miras los huesos con otros ojos, y sobre todo, cuando miras la genética antigua como si fuera una linterna apuntando a un pasado que creíamos mudo. Y te lo digo desde ya. Lo que vas a escuchar no trata de idealizar a nadie, trata de entender algo muy concreto. Si en un mundo duro, sin medicina moderna y con riesgos constantes, alguien sobrevivía a pesar de nacer diferente, entonces alguien lo cuidó. No hay magia. Hay comunidad. Y eso cambia por completo la forma en la que entendemos a los primeros humanos. Hoy el tema es delicado, pero también es profundamente humano. Cómo trataban a las personas que hoy identificaríamos con síndrome de Down en la Edad de Piedra. Y sí, digo hoy identificaríamos, porque nadie en el Paleolítico o el Neolítico tenía nombres clínicos para esto, ni categorías modernas, ni diagnósticos como los conocemos. Lo que sí tenían era una realidad cotidiana: bebés que nacían con ritmos distintos, con habilidades diferentes, con necesidades especiales. La pregunta real no es si sabían qué era. La pregunta real es: ¿qué hacían cuando alguien del grupo no encajaba en la idea de fuerte y rápido? ¿Lo dejaban atrás o lo integraban? Quédate hasta el final, porque la evidencia que se está acumulando no habla solo de supervivencia, habla de valor. Y ese valor, si se confirma una y otra vez, significa que lo que nos hace humanos no empezó con la escritura, empezó cuando decidimos no abandonar al vulnerable. Durante mucho tiempo, todo esto era casi imposible de estudiar con seguridad. La mayoría de intentos se basaban en huesos, formas, tamaños, señales de desarrollo. Pero el cuerpo humano puede cambiar por muchas razones, y los restos antiguos no siempre están completos. Entonces, por décadas, los científicos solo podían hacer algo parecido a conjeturas inteligentes. El giro grande llegó cuando empezó a madurar una herramienta nueva: el ADN antiguo. No es magia, es paciencia y método. En términos sencillos, la genética permite detectar una firma muy específica. Cuando hay una copia extra del cromosoma 21, lo que hoy llamamos trisomía 21, el síndrome de Down. Esa copia extra deja un patrón detectable en el material genético, incluso miles de años después, si las condiciones de preservación lo permiten y si la muestra se analiza con cuidado. Y aquí viene lo impresionante: a diferencia del hueso, que puede sugerir pero no asegurar, el ADN puede dar una respuesta mucho más firme. Por primera vez, no se trata solo de parece. Se trata de es compatible con esto con un nivel de confianza mucho más alto. Ahora, imagina lo que eso significa para la Edad de Piedra. Porque cuando hablamos de síndrome de Down no hablamos solo de rasgos, hablamos de un desarrollo distinto que, dependiendo del caso, puede implicar más vulnerabilidad en etapas tempranas, más necesidad de apoyo constante, y en muchos casos, retos físicos o sensoriales que en un entorno de cazadores-recolectores no son menores. No estamos hablando de una vida con rampas, hospitales y acceso rápido a ayuda. Estamos hablando de climas, caminatas, humo, frío, riesgos, infecciones, depredadores, y un grupo que se mueve y se adapta. En ese contexto, cada mes de vida extra para un bebé que necesitaba ayuda significa una cadena de decisiones: alguien lo cargó, alguien lo protegió, alguien lo calmó, alguien le dio de comer primero o lo acomodó cerca del calor, alguien se organizó para que no quedara atrás. Es decir, el grupo invirtió energía en ese individuo. Energía real. Tiempo real. Y en la Edad de Piedra, el tiempo y la energía no se regalaban por lujo. Se daban por vínculo.
Pero antes de llegar a los casos genéticos confirmados, hay una historia que funciona como una llave mental, porque viene de un contexto muy antiguo y nos muestra lo mismo desde otro ángulo: el cuidado antes de la certeza genética. En una cueva de la península ibérica, en un nivel asociado al Paleolítico Medio, los arqueólogos encontraron un fragmento diminuto, casi insignificante a simple vista, parte del cráneo de un niño con estructuras internas del oído preservadas. No es una pieza bonita como un collar o una pintura. Es un pedazo de hueso que no llama la atención hasta que lo estudias con tecnologías modernas, escaneos y comparaciones detalladas. En ese fragmento se observaron varias anomalías en la zona del oído interno. Y cuando los investigadores descartaron otras explicaciones posibles, la combinación de señales era especialmente compatible con lo que hoy asociamos a síndrome de Down. Fíjate bien en lo que esto implica, porque aquí no estamos jugando a poner etiquetas modernas a la fuerza, aquí lo importante es lo que esa condición habría significado en la vida diaria. Piensa en un niño o niña de esa época con problemas de equilibrio, episodios de vértigo y una pérdida auditiva fuerte. No necesitas tecnicismos para entender el drama cotidiano: caminar se vuelve más difícil, correr se vuelve peligroso, seguir el ritmo del grupo se vuelve un reto, y captar señales de alerta se vuelve más complicado. En un mundo donde escuchar un crujido a tiempo te salva, donde orientarte en terreno irregular es parte del día, donde moverte con seguridad no es deporte sino supervivencia, esa diferencia pesa. Y aún así, ese niño o niña no murió en los primeros meses. Vivió varios años. No un rato. Años. En términos prehistóricos, eso significa cuidado sostenido. Cuidado repetido. Cuidado sin pausa. Imagina la escena, no como película, sino como vida real, un campamento temporal. El grupo se prepara para moverse porque la comida cambia con las estaciones, o porque la casa se desplaza, o porque el clima exige otro refugio. La mayoría empaca lo que puede: herramientas de piedra, pieles, un poco de comida si hay, quizá brasas protegidas si el fuego no se quiere perder, y se acomodan para caminar. Y en medio de eso, tienes a una criatura pequeña que se marea con facilidad, que se desorienta, que podría tropezar en cualquier momento, que no escucha igual, que se puede separar del grupo sin querer. ¿Qué pasa? Pasa lo más importante: alguien reduce su velocidad por esa criatura. Alguien cambia su rutina por esa criatura. Alguien la carga. Alguien la guía. Alguien la sostiene del brazo. Alguien la vigila doble. Y esa alguien no es solo la madre o el padre. En grupos pequeños, la vida funciona por manos compartidas: uno carga mientras otro busca leña, uno cuida mientras otro prepara alimento, uno camina adelante mientras otro cierra la fila. No es poesía. Es logística social. Y esa logística, en la Edad de Piedra, es una forma de amor. Aquí es donde empieza a romperse el estereotipo del humano antiguo sin corazón. Porque si algo necesitaba un niño o niña así, era un tipo de apoyo que no te regrese inmediatamente un beneficio. No es como cuidar a un adulto fuerte que mañana va a casar. Es cuidar a alguien que, por su condición, probablemente iba a requerir ayuda constante. Y eso es lo que, en palabras simples, llamamos altruismo real: hacer espacio para el vulnerable. No porque sea fácil. No porque convenga. Sino porque pertenece. Ahora, ojo, un solo caso, por sí mismo, no escribe toda la historia. Por eso lo verdaderamente poderoso no es solo ese ejemplo temprano, sino lo que ocurre cuando entra la genética antigua a la conversación. Porque si el ADN te permite detectar con más seguridad la trisomía 21 en restos antiguos, entonces de pronto puedes hacer una pregunta enorme: ¿era raro y excepcional, o era parte normal de la vida humana desde hace milenios? Los investigadores empezaron a analizar muestras a gran escala. Miles de individuos de distintos sitios, distintas épocas dentro de la Edad de Piedra, distintas regiones. Y en ese océano de datos, comenzaron a aparecer casos compatibles con alteraciones cromosómicas, incluyendo casos que encajan con síndrome de Down. No estamos hablando de muchísimos, y eso tiene sentido:
la preservación del ADN no siempre es buena, y además muchos niños no sobrevivían por causas comunes de la época. Pero que aparezcan casos, y que además algunos muestren señales de trato cuidadoso, ya es suficiente para plantear una idea fuerte: la compasión no es un lujo moderno. Es una raíz antigua. Y aquí viene un punto que quiero que te quede claro antes de seguir. Cuando decimos cómo los trataban, no estamos diciendo que los grupos de la Edad de Piedra tuvieran una filosofía escrita, ni discursos, ni categorías. Tratarlo se ve en decisiones. Se ve en la supervivencia misma. Se ve en el tipo de entierro cuando mueren. Se ve en si fueron colocados con cuidado o abandonados. Se ve en si los enterraron cerca de la gente o lejos. Se ve en si se tomaron el tiempo de acompañar ese cuerpo con objetos, con cuentas, con piezas simbólicas, con señales de que esa vida importaba. Y sí, incluso en la Edad de Piedra, la forma en la que una comunidad despide a un niño puede decirte más de esa comunidad que 100 frases. Si te interesa este tipo de historias, las que te cambian la idea de lo que era vivir en el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico, suscríbete y comparte este video, porque lo que viene es aún más fuerte. Vamos a hablar del caso genético más antiguo confirmado, de enterramientos que no parecen rápidos y fríos, y de un patrón que se repite en distintos lugares. Y cuando termines de escuchar todo, vas a entender por qué esta historia no es sobre una condición. Es sobre el origen de algo que nos define como especie: cuidar. Porque la gran pregunta no es si existía el síndrome de Down en la Edad de Piedra. La gran pregunta es, ¿qué hicieron con esas vidas? Y la evidencia que viene a continuación no te deja escapar con una respuesta fácil. Para entender por qué esto sacude tanto la historia de la Edad de Piedra, hay que regresar a una idea simple: durante muchísimo tiempo, la única ventana real que teníamos era el hueso. Y el hueso puede contar mucho, sí, pero también puede confundirte. Un cráneo incompleto, un crecimiento alterado, una pieza erosionada por el tiempo, y de pronto lo que parece una señal puede ser otra cosa. Por eso, cuando comenzaron a aplicarse técnicas de ADN antiguo a colecciones enormes de restos humanos prehistóricos, ocurrió algo que parecía imposible: ya no dependía solo de la forma, podías buscar directamente una huella biológica. En palabras sencillas, si en el ADN aparece el patrón de una copia extra del cromosoma 21, entonces estás viendo la marca genética del síndrome de Down. Y esa marca no es una opinión, es un patrón medible. No es perfecto, porque el ADN no siempre se conserva, pero cuando aparece con claridad, deja poco espacio para el quizá. Ahora, antes de hablar de los casos genéticos, vale la pena cerrar bien la escena que te dejé abierta en la parte anterior, porque ahí está la clave emocional y práctica. Ese fragmento de cráneo con anomalías del oído interno, esa niña o niño que vivió varios años, es el tipo de evidencia que, incluso sin genética, ya obliga a hacerte la pregunta incómoda: ¿cómo se mantiene con vida a alguien así en un mundo nómada? Porque aquí no se trata de que un día le echaron la mano. Se trata de años. Años de desplazamientos, de clima, de riesgos, de humo de fogatas, de terrenos irregulares. Si esa criatura sufría episodios de vértigo, imagina lo que sería cruzar un arroyo, bajar una pendiente, caminar sobre piedra suelta o raíces, o simplemente seguir a un grupo que se mueve rápido. Y si además escuchaba poco, o escuchaba distorsionado, entonces el peligro se multiplica: no oyes el aviso a tiempo, no oyes el grito que te llama, no oyes el crujido que hace voltear a todos. No necesitas ser experto para entenderlo. En la Edad de Piedra, escuchar y moverte bien era una ventaja de vida o muerte. Y aún así, esa vida se sostuvo. Eso nos lleva a algo que muchas veces se olvida cuando se habla de prehistoria: la supervivencia no era un logro individual, era un logro del grupo. El cazador solitario es una fantasía moderna. En la vida real, los grupos se protegían por turnos, se repartían tareas, compartían comida, y sobre todo, compartían responsabilidad. Cuando nace un niño con necesidades especiales, el costo de cuidarlo no es solo de una persona. Es del grupo. Significa que alguien quizá cazó menos para cargar más. Que alguien quizá caminó más lento para no perderlo.
Que alguien quizá cedió el lugar más caliente cerca del fuego. Que alguien quizá vigiló más tiempo en la noche para que no se alejara. Es decir, la comunidad reorganiza su rutina por una vida vulnerable. Y esto, en la Edad de Piedra, no es sentimental, es una decisión concreta. Gastar energía en alguien que la necesita. Ahora sí, con esa idea bien puesta, llega el segundo golpe, la genética antigua. Cuando los equipos modernos empezaron a revisar miles de individuos prehistóricos, no buscaban historias bonitas. Buscaban patrones. Y en esa búsqueda aparecieron casos compatibles con alteraciones cromosómicas, incluyendo síndrome de Down. Aquí es importante mantener los pies en la tierra, que aparezcan pocos casos no significa que fuera rarísimo. Significa que el ADN no siempre se conserva, que no siempre se muestreó a todo el mundo, y que muchas muertes infantiles en la prehistoria no se deben a una sola causa. Aún así, incluso con esas limitaciones, el hecho de poder identificar casos con tanta seguridad ya cambia el juego. Porque ahora no estás interpretando, estás detectando. Uno de los casos genéticamente confirmados más antiguos que se menciona en este tipo de investigaciones proviene de un contexto neolítico. Y esto importa muchísimo, porque el neolítico sigue siendo edad de piedra, la vida ya incluye aldeas más estables en algunos lugares, agricultura temprana en otros, y formas nuevas de organización, pero el mundo todavía es duro, y el cuerpo humano sigue dependiendo de manos humanas para sobrevivir. En ese contexto, se identificó un bebé muy pequeño cuyo ADN mostraba la firma clara de trisomía 21. Y aquí viene la pregunta que mucha gente no se hace. Si era un bebé, si vivió poco tiempo, ¿qué nos enseña? Nos enseña que, incluso cuando la vida fue breve, hubo un acto de reconocimiento. Porque en prehistoria, cuando un bebé muere, puedes descartarlo, puedes enterrarlo rápido, puedes no marcar nada. Pero cuando un grupo decide darle un lugar, un cuidado funerario, una forma de despedida, ese grupo está diciendo esta vida cuenta. Y esa idea es poderosa precisamente porque no depende de la utilidad del individuo. Depende del vínculo. Ahora, el patrón se vuelve más claro cuando miras no solo la genética, sino el contexto del entierro. Hay enterramientos de niños muy pequeños con señales de atención especial, cuentas, collares, objetos cuidadosamente colocados y ubicaciones elegidas con intención. Y aquí es donde quiero que te imagines el trabajo detrás de un detalle tan simple como una cuenta. En la Edad de Piedra, una cuenta no es algo que compras. Es una pieza que alguien selecciona, perfora, pule, ensarta. Es tiempo. Es manos. Es paciencia. Si aparece un collar en un entierro infantil, no es decoración. Es un mensaje. En el Mediterráneo y otras regiones, se han documentado enterramientos de niños con collares hechos con muchas cuentas. Y para mantenernos totalmente dentro de la Edad de Piedra, piensa en collares de conchas, de piedra pulida, de hueso, de minerales recogidos y trabajados con paciencia. No necesitas imaginar metales ni vidrios. Con solo conchas y piedra ya tienes horas de trabajo. Y que un grupo invierta ese trabajo en un niño o niña tan pequeño, y además en un niño o niña con diferencias genéticas, sugiere algo profundo, no estaban tolerando a alguien, estaban integrándolo. Estaban marcando su valor. Y hay otro tipo de evidencia todavía más fuerte, porque tiene que ver con dónde se entierra. En varias sociedades de la Edad de Piedra, la ubicación de un entierro no es casual. Enterrar dentro o muy cerca del espacio doméstico, por ejemplo, puede indicar un vínculo especial con la casa, con el linaje, con la identidad del grupo. Hay comunidades neolíticas donde ciertos entierros aparecen en zonas que eran importantes para la vida cotidiana, no apartadas como si fueran un problema. Y cuando ves que algunos bebés o niños recibieron ese tipo de ubicación y además aparecen con objetos significativos. Conchas marinas traídas desde lejos, cuentas cuidadosamente trabajadas, anillos de hueso o piedra pulida, pequeñas piezas simbólicas, entonces el mensaje vuelve a repetirse, no te apartamos, te traemos al centro. Quiero que lo veas así, si una comunidad se toma el trabajo de traer conchas del mar a un lugar interior, o de pulir piedra para un adorno, no lo hace por accidente. Lo hace porque le importa.
Y si te está importando un bebé que, en términos prácticos, requería más cuidado desde el nacimiento, entonces esa comunidad tenía una idea de humanidad que no cabe en el cliché de solo los fuertes. Y aquí viene lo que vuelve esto más inquietante y, al mismo tiempo, más esperanzador: el patrón aparece en distintos lugares y en distintos momentos dentro de la prehistoria. No es una sola cueva, no es una sola aldea, no es una sola tradición. Aparecen señales parecidas. Cuidado en vida sugerido por supervivencia, y cuidado en la muerte sugerido por el trato funerario. Y eso es lo que verdaderamente desafía la vieja idea de que la Edad de Piedra no podía darse esos lujos. Porque no era un lujo. Era una prioridad. Ahora, esto no significa que todo fuera perfecto, ni que todos los grupos fueran iguales, ni que todas las personas vulnerables sobrevivieran. Sería falso y hasta ingenuo decirlo. La Edad de Piedra era peligrosa y dura. Pero la evidencia sugiere algo más realista y más humano: en medio de esa dureza, existía espacio para la compasión organizada. No una compasión de palabras, sino de actos. Actos repetidos, sostenidos, costosos en energía, y aún así elegidos. Si estás disfrutando este enfoque, el de ver la prehistoria como vida real y no como caricatura, te lo digo directo: suscríbete y comparte este video, porque falta la parte más interesante. Y no es solo qué casos hubo, sino qué preguntas abre esto y por qué a los investigadores les está causando tanto debate. Porque cuando descubres que una sociedad de la Edad de Piedra cuidó a quienes nacieron diferentes, te explota otra pregunta en la cara: ¿cómo lo lograban en el día a día? ¿Qué cambios hacían? ¿Qué tipo de organización necesitaban? ¿Quién se encargaba? ¿Cómo evitaban que esa persona quedara atrás? Y ahí es donde el tema deja de ser un dato curioso y se vuelve un espejo. Porque cada respuesta que da la arqueología abre 10 preguntas nuevas. Y justo eso es lo que pasa aquí. La pregunta que queda flotando después de todo esto es incómoda, pero es la que vuelve el tema verdaderamente interesante: ¿cómo se ve cuidar a alguien con necesidades especiales cuando tu vida es caminar, buscar comida, evitar peligros y dormir con lo mínimo? Porque en la Edad de Piedra no existía el cuidado como lo imaginamos hoy. No había hospitales, no había medicinas, no había un sistema. Lo que había era gente. Y decisiones. Decisiones repetidas todos los días. Piensa en lo básico. En un grupo cazador-recolector, moverse era parte de sobrevivir. Si el grupo se quedaba sin alimento cerca, se desplazaba. Si el clima cambiaba, se desplazaba. Si había depredadores rondando, se desplazaba. Eso significa que, si un niño tenía problemas para caminar bien, si se mareaba, si se desorientaba, si se caía más que los demás, alguien tenía que adaptarse. Y adaptarse no es sentir bonito. Es cargar, es ir más lento, es hacer pausas, es elegir rutas menos peligrosas aunque sean más largas, es caminar en medio del grupo para que no se pierda, es ponerlo cerca de los adultos, es vigilarlo cuando los demás están ocupados. Y aquí aparece un detalle clave que casi nunca se dice: en la Edad de Piedra, el cuidado no era solo de mamá y papá. Los grupos pequeños funcionaban como redes. Había hermanos mayores, tías, abuelos, otros adultos. Cuando la madre necesitaba recolectar, alguien podía quedarse. Cuando el grupo tenía que mover el campamento, alguien podía ayudar a cargar. Cuando se encendía el fuego y había que estar atento, alguien podía cuidar al pequeño. En una vida así, la cooperación no es una idea bonita, es una herramienta de supervivencia tan real como una punta de piedra. Entonces, cuando la evidencia sugiere que un niño con diferencias importantes vivió varios años, lo que está insinuando es que el grupo entendió algo simple: esa vida no se dejaba atrás. Y para que eso ocurra, debieron existir estrategias. No escritas, no formalizadas, pero sí aprendidas. Cosas como usar señales visuales o táctiles en vez de solo gritos, mantener siempre contacto físico al caminar, dormir en el lugar más protegido del refugio, comer primero cuando el día fue duro, quedarse cerca del fuego en vez de en la orilla, y tener rutinas repetidas que le dieran seguridad al niño. Todo eso puede sonar moderno, pero no lo es.
Es sentido práctico aplicado a una persona vulnerable. Ahora, pasemos a la parte donde la historia deja de ser solo un caso aislado y se vuelve un patrón medible, el ADN antiguo. Lo que hicieron los equipos de investigación al analizar miles de individuos prehistóricos fue, básicamente, abrir una puerta que antes estaba cerrada. Durante mucho tiempo, si encontrabas un esqueleto de un bebé o un niño, no podías decir mucho. En los niños pequeños, el hueso aún está creciendo, muchas señales no son claras, y el paso del tiempo borra detalles. Pero cuando el ADN se conserva lo suficiente, puedes detectar la firma de una copia extra del cromosoma 21. Eso es lo que hoy se conoce como trisomía 21, y es la base genética del síndrome de Down. En estudios recientes a gran escala, donde se revisaron miles de restos humanos de distintos momentos de la prehistoria europea, aparecieron casos compatibles con esta condición. Y aquí conviene decirlo directo, aunque los números sean pocos, el significado es enorme. Porque cada caso confirmado no solo dice existió, también sugiere fue parte del grupo. ¿Por qué? Porque estos individuos no están tirados en cualquier lado como si no importaran. Están dentro de prácticas funerarias. Están dentro de rituales. Están dentro de decisiones. Y para mantenernos completamente dentro de la edad de piedra, vamos a aterrizarlo en ejemplos que encajan con ese marco. Uno de los casos confirmados más antiguos aparece en un contexto neolítico, cuando ya existían comunidades más estables en algunas regiones, con casas, con espacios familiares marcados y con enterramientos que a veces ocurrían cerca o dentro del lugar donde la gente vivía. En ese caso, un bebé muy pequeño mostró en su ADN la huella clara de la condición. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que, incluso si vivió poco, hubo un reconocimiento. Porque en el Neolítico, enterrar a un bebé dentro de un espacio de casa o cerca del grupo no era automático. Era una elección cultural. Y cuando hay elección, hay significado. Luego viene otro tipo de evidencia que grita aún más fuerte, los objetos. En ciertas comunidades del Neolítico, los niños pequeños fueron enterrados con collares o adornos hechos con cuentas. Y aquí quiero que visualices el trabajo real detrás de eso. Recolectar conchas, escoger piedras bonitas, perforarlas con paciencia usando herramientas simples, pulirlas para que no corten, ensartarlas con fibra vegetal o tendón. No es un detalle menor. Es una inversión. Es tiempo y esfuerzo dedicados a alguien que, desde el inicio, requería más cuidado que la mayoría. En islas del Egeo y otras zonas costeras, por ejemplo, existieron comunidades que usaban conchas y piedras semipreciosas como adorno desde hace miles de años dentro de la edad de piedra. Un collar con muchas cuentas, hechas de concha, hueso o piedra pulida, y quizá alguna piedra rojiza como cornalina, no es joyería en el sentido moderno. Es pertenencia. Es identidad. Es decir, este niño era nuestro. Y eso vale oro cuando hablamos de una vida corta y vulnerable. Y después está el punto que suele causar más discusión, los entierros especiales dentro del espacio doméstico. En distintas partes del Neolítico, se han documentado enterramientos bajo pisos, dentro de casas o muy pegados a estructuras importantes del asentamiento. En algunos lugares, los adultos se enterraban en zonas comunitarias y ciertos niños o bebés aparecían dentro de la casa. En otros, era al revés. Lo importante aquí no es memorizar una regla, sino entender lo que significa, cuando un grupo decide que un bebé o un niño se quede en casa incluso después de morir, está reforzando un vínculo. Es una forma de integrar esa vida a la historia del hogar, del linaje, del lugar. Entonces, cuando ciertos casos de niños con alteraciones cromosómicas aparecen en contextos así, con cuidado funerario, con objetos, con ubicación elegida, la lectura más sensata es que no fueron tratados como carga que se descarta. Fueron tratados como miembros. Y ojo, no estoy diciendo que todos los grupos de la edad de piedra lo hicieran siempre. Estoy diciendo que la evidencia muestra que, al menos en varios casos, sí ocurrió. Y que ocurra varias veces en distintos lugares ya es suficiente para romper el mito de que la compasión es un invento reciente. Si esto te está volando la cabeza, te lo pido aquí porque de verdad ayuda, suscríbete y comparte este video.
Estos temas suelen perderse entre caricaturas de hombres de las cavernas y la realidad es mucho más interesante. Y todavía falta el giro final. Lo que esto significa para entender la naturaleza humana y las preguntas que aún no tienen respuesta. Porque sí, hay preguntas abiertas. Una de las más discutidas es por qué en ciertos lugares aparecen más casos detectados que en otros. ¿Es que realmente nacían más niños con estas condiciones en esa región? ¿O es que en esa región se conservaron mejor los restos? ¿O simplemente es que ahí se han tomado más muestras y se ha estudiado más? En arqueología, muchas veces el mapa que ves no es el mapa del pasado, es el mapa de donde hemos excavado, que hemos analizado y que se preservó. Otra pregunta todavía más grande es esta: ¿dónde están los casos de personas que vivieron más años? Porque el síndrome de Down hoy puede permitir una vida larga, pero en la prehistoria, los riesgos eran enormes. Aún así, si un niño pudo vivir varios años en un mundo duro, no es descabellado pensar que algunos pudieron llegar a la adolescencia o incluso a la adultez, dependiendo del entorno y del cuidado. El tema es que esos casos serían más difíciles de detectar si no hay ADN bien conservado o si los restos no han sido muestreados. O sea, puede que existan, pero todavía no los hemos encontrado o confirmado. Y aquí viene la parte práctica, la que casi nadie cuenta. Integrar a alguien vulnerable no solo se hace con buen corazón. Se hace con estructura social. Con acuerdos. Con paciencia. Con reparto de tareas. Y eso nos dice algo impresionante sobre la Edad de Piedra: estas comunidades no eran solo grupos que corrían detrás de comida. Eran sociedades pequeñas con reglas. Con costumbres. Con roles. Con memoria. Con formas de enseñar. Con formas de cuidar. El cuidado, en ese sentido, también pudo ser una ventaja evolutiva. Suena raro, pero piénsalo. Un grupo que aprende a proteger a sus vulnerables también aprende a protegerse mejor en general. Aprende a coordinarse. Aprende a comunicar. Aprende a planear. Aprende a compartir. Y esas mismas habilidades sirven para todo: para cazar, para no morir en el invierno, para criar a los niños sanos, para no perderse, para sobrevivir a una sequía. En otras palabras, la compasión no solo es moral. También es inteligencia social. Y esto conecta con algo que a mí me parece lo más fuerte de todo el tema: durante décadas nos contaron la prehistoria como si fuera una historia de pura fuerza bruta. El más apto sobrevive. Pero la evidencia que se acumula, de cuidados prolongados, de personas que sobrevivieron con lesiones graves, de ancianos que vivieron lo suficiente para dejar huella, de niños frágiles que fueron sostenidos, apunta a otra verdad igual de antigua: el grupo más apto no es el más cruel. Es el que mejor coopera. Por eso, cuando escuchas el título "Cómo trataban a las personas con síndrome de Down en la Edad de Piedra", la respuesta honesta no es una frase simple. No es mal o bien. La respuesta es, en varios casos, la evidencia sugiere cuidado, integración y trato significativo. No porque fueran perfectos, sino porque eran humanos. Humanos completos. Con dureza para sobrevivir, sí. Pero también con la capacidad de proteger a quien no podía seguir el ritmo. Y ahora, regresa a la primera pregunta del video, porque es la que lo amarra todo: ¿y si el hallazgo más importante no fuera una herramienta o una casa, sino la prueba de que la compasión es más antigua que la civilización? Lo que estos huesos y estos datos nos están susurrando es eso: que antes de las ciudades, antes de los libros, antes de los templos, ya existía algo que hoy seguimos considerando lo mejor de nosotros. Cuidar. La próxima vez que alguien diga que ayudar a los vulnerables es contra la naturaleza, piensa en esto: hubo gente de la Edad de Piedra que, con frío, con hambre, con peligro alrededor, decidió gastar energía en sostener una vida diferente. No porque convenía, sino porque pertenecía. Y eso cambia cómo vemos el pasado, pero también cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Si quieres que sigamos con más historias reales de la Edad de Piedra, sin mitos, sin caricaturas, con lo más sorprendente que la arqueología ha revelado, suscríbete y comparte.
Y dime en los comentarios cuál parte te pegó más, la idea de que el cuidado era colectivo, o el hecho de que hoy podamos detectar estas condiciones miles de años después solo leyendo el ADN.